buenos días. Panorama semanal. Por cuestiones de la vida, ¿no? Por cuestiones del diario vivir. Panorama semanal es un panorama semanal, por lo tanto, tenemos que tocar un tema muy triste del punto de vista médico, del punto de vista personal, del punto de vista humano. Y es el caso que aconteció, ¿no? El pasado miércoles. El pasado miércoles, una persona que realmente, y esto es una de las cosas más importantes, Domingo, que yo quiero aclarar hoy, una persona con una realidad psiquiátrica hace un hecho que puede suceder en nuestra profesión. Y es un paciente con una crisis psicótica aguda, puede hacer cualquier cosa. Terminó con el acuchillamiento de unos vecinos, la muerte de una persona muy querida. Y realmente tienen que suceder estas cosas. Tienen que suceder estas cosas para que se le ponga atención en cada tiempo al problema de salud mental. El problema de salud mental no se acaba de entender que es el problema de salud en general más importante que hay. Es una realidad que no se entiende, que el Estado todavía se queda un poco, como se dice, en la luna con respecto a esta situación. Pero el problema grande, y nosotros que somos filósofos, es que justamente es en la filosofía de la ciencia donde ahora mismo la subespecialidad científica de la medicina, que es la psiquiatría, está pasando por una gran anomalía. Está pasando por una gran situación de cambios paradigmáticos de su lenguaje. Y justamente uno de los problemas principales es el término esquizofrenia. El término esquizofrenia es un término tan amplio que ocupa tantas cosas que va en contra de lo que es la psiquiatría de precisión, en contra de lo que poco a poco las ciencias psiquiátricas están avanzando para evitar este tipo de diagnóstico que lo llena todo, diagnóstico que a todo lo meten en un cajón desastre, cuando lo que hace la psiquiatría de precisión, Domingo, es decir, no, lo que hay es un espectro psicótico. La base de todo es la psicosis. La base de todo es la psicosis. 1000 tipos de psicosis, diferentes patologías con problemas psicóticos que se abarcan en la mal llamada esquizofrenia, Domingo. Bien, mira, yo venía cuadrado para hacerte una entrevista amplia y detallada sobre el tema porque... Cambiaste el tema. ¿Qué hacemos? No. No, yo digo que cambiamos para este tema por cuestiones de... Sí. De No, venía con este tema. Porque un acontecimiento como el que tú introdujiste hace que la población sin distingo de espacio social ponga su atención en el tema. Y obviamente ahí entra el especialista a llenar una necesidad social cuya dimensión se descubre cuando se generan situaciones tan impactantes como esta. Exacto. El caso de Jean Andrés Pumarol, que me llamó la atención, yo le di seguimiento, me llamó la atención que tú trajiste un elemento al que yo era ajeno hasta ese momento, que fue el tema de la psiquiatría de precisión. Yo capté así rápidamente la idea de diagnóstico de precisión, pero como tú lo planteabas como una necesidad, de alguna manera está vinculada esa necesidad a la situación trágica que se dio con
con este joven. ¿Qué es la psiquiatría de precisión que permitiría de alguna manera llenar ese vacío que se define con, o que por lo menos se pone de relieve cuando se genera una tragedia de esta magnitud? Miren, en el año 2008, por una iniciativa de Barack Obama, se inicia lo que se llama el concepto de medicina de precisión. O sea, de toda la medicina en general, de hacerla más precisa, de que se hable un lenguaje más científico, de cierta manera. Es como una revisión a lo que pasó con el Círculo de Viena a principios del siglo XIX con respecto al cientificalismo, pero ahora con mucho más tecnología, con mucho más avances, ¿no? Y entonces, justamente el NIH, que es el National Institute of Health, y el NIMH, que es el de salud mental, consideraron que debería crearse una especie de lenguaje común que manejara todos esos diagnósticos psiquiátricos que han sido mal diseñados, porque la mayoría de los trastornos psiquiátricos tienen diagnósticos psicologizados. Y en los últimos 40 años de tecnología, lo que ha pasado es que cuando un medicamento o un fármaco sale al mercado, no es efectivo para el diagnóstico X, pero es efectivo para el diagnóstico Y. Y el problema está en que hay que crear una nueva lectura, un nuevo lenguaje de cómo son los trastornos psiquiátricos. Hay que ser más efectivo. Por ejemplo, esquizofrenia. Esquizo partido en dos. Frenia, el pensamiento partido en dos. Ausencia de test de realidad. El paciente esquizofrénico no tiene una realidad propia, una realidad que no es la real. La realidad real. ¿Qué pasa? Cuando usted le pone a todo el mundo esquizofrénico porque tiene un problema psicótico, yo le doy un antipsicótico que se llama realmente ahora, esa es otra de las cosas que tenemos que pelear, se llaman reguladores de dopamina, en unos trabaja y en otros no. Entonces tú dices, concho, pero ¿y por qué en este paciente el antipsicótico hizo efecto y en este no? Es que hay que abrir el diagnóstico. Hay que coger la esquizofrenia y llamarle de ahora en adelante el espectro psicótico. Porque el espectro psicótico puede ser visto desde un paciente autista, desde un paciente límite de la personalidad, desde un paciente depresivo, desde un paciente bipolar o espectro, o sea, dentro del espectro bipolar están los psicóticos, puede ser un paciente que lo produce... ¿Se da en lo epiléptico también? Al revés, el epiléptico, acuérdate que uno de los diagnósticos principales y tratamientos de medicina psiquiátrica es el electroshock. Nosotros ponemos a los pacientes a convulsionar para que el cerebro se reactive. Pero bueno, el punto está en que si nosotros no hacemos un detalle de precisión, de qué tipo de psicosis, nosotros entonces podemos hacer inferencias médicas, farmacológicas, de forma diferente. Por ejemplo, si yo le digo a un psiquiatra tradicional que yo le voy a dar anfetaminas a un psicótico, a un esquizofrénico, él va a decir, Guerrero Heredia se está volviendo loco. El problema es que no es un esquizofrénico que yo le estoy dando el metilfenidato. Se lo estoy dando a un psicótico que tiene déficit de atención. ¿Cómo se llega a esa precisión? Instrumentos neuropsicológicos, historia clínica diseñada, pruebas de laboratorios específicas, estudios genómicos, estudios de factibilidad de medicación, estudios familiares. Todo eso ya te dice a ti, bueno, esta familia, hay 5 que sufren de aparentemente algo que se llama esquizofrenia. Pero resulta que hay un hermano que está bien y el otro no. Pero cuando tú ves y dices, no, aquí lo que hay es un espectro psicótico, pero este hermano tiene un trastorno afectivo muy fuerte y cae dentro del espectro bipolar, y el otro lo que tiene es un espectro autista de alto funcionamiento que hace psicosis, pero
que en el pasado de una vez lo metían en la esquizofrenia y no lo es. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Miles y miles, no en República Dominicana solamente, ¿eh? Esto es importante que se sepa que esto es en el mundo entero. Esta crisis científica es en el mundo entero que está pasando. Estamos viendo miles y miles de pacientes con trastorno de déficit de atención, con cerebro neurodivergente, con espectro autista de alto funcionamiento, que fueron diagnosticados, trabajados durante los últimos 30 años como esquizofrénicos. Entonces, la comunidad científica psiquiátrica está convocada a una revisión completa del tratamiento de la esquizofrenia. No, lo que hay es que hacer entender a los psicólogos y a los psiquiatras que no podemos dar diagnósticos y generalizaciones diagnósticas que no estén basadas en evidencia científica clínica. Hay un protocolo para completar la evidencia científica básica para acercarse a la precisión. La situación de la ciencia, tú sabes que la ciencia avanza poco a poco. El RDoC, que yo he hablado aquí, el Research Domain Criteria, plantea eso. Plantea de buscar ese lenguaje acoplado justamente al caso clínico, a lo que le pasa al paciente. No poner un diagnóstico y punto. Por ejemplo, yo digo aquí que mi psiquiatría de precisión es que yo digo, Domingo tiene depresión. Así como yo digo, Domingo tiene depresión, vamos a coger un análisis de lenguaje a lo del primer Wittgenstein. Domingo, ¿quién diablo es Domingo? Así mismo, depresión no es nada. Ahora yo digo, Domingo Páez, ya como que me estoy acercando a ti. Sí. Ahora, si yo digo, Domingo Páez, el que hace panorama semanal, ese eres tú que estoy hablando. Sí. Entonces, si yo digo depresión, yo tengo que poner el apellido. Depresión mayor. Depresión mayor unipolar. Depresión mayor unipolar, único episodio. O episodio severo y crónico. O recaída, estoy pensando en inglés. O un episodio de recaída. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando tú dices la palabra depresión, meten a todo el mundo en ese cajón. No. Depresión mayor unipolar, episodio único. Ese es un diagnóstico. Mira. Entonces, eso es lo que pasa en nuestro país. Más que ya en Estados Unidos, donde inclusive hasta los seguros y el DCM, que tiene muchísimo como periquito, ¿no? Te dicen, no, llévalo hasta este punto. Ahora, ¿qué pasa? Que el DCM choca con la psiquiatría de precisión. Porque el DCM está hecho... ¿Qué es el DCM? El diagnóstico estadístico de enfermedades mentales que usa el mundo entero, que es americano. Hasta los chinos lo usan. Ah, no, que hay un ICD, hay uno que es internacional, pero mentira, toditos siguen el DCM. ¿Qué pasa? Esos constructos diagnósticos fueron hechos por constructos fenomenológicos. ¿Qué quiere decir eso? Que son grupos de cosas. Tiene una origen psicótico desde hace 6 meses, ya es esquizofrenia. Dice, wow, por tiempo, sí. No. Lo que hay que decir es, no, tiene un episodio psicótico. Ese episodio psicótico lleva una duración de 6 meses. O ese episodio psicótico se recuperó en 1 mes. Entonces tiene otro nombre. Pero el DCM te dice, bueno, se llama reacción esquizofreniforme, reacción psicótica breve o esquizofrenia. No, no. Es que la psicosis de uno no es la psicosis del otro. Es que hace un episodio psicótico y tiene más de 6 meses, de cierta manera, ¿no? Pero no tiene una base esquizofrénica, sino lo que tiene es una base autista. ¿Qué papel juega el mapa familiar vital en el diagnóstico? Ese es uno de los temas principales para hacer psiquiatría de precisión. La historia familiar es vital. Lo que pasa es que, como dice el mismo Research Domain, lo que pasa es que, sí, ¿qué tenía tu abuela? Mi abuela sufría los nervios. Bueno, sufrir los nervios tiene 200 diagnósticos diferentes. Sí. Entonces, se tiene que crear un lenguaje común. ¿Cómo lograrlo en una sociedad como la nuestra, muy atrasada
y en la que todavía la enfermedad psiquiátrica tiene un estigma muy, muy pesado en el imaginario social. Si en el mundo del 2008 para acá se han hecho grandes esfuerzos, tanto en Europa, en China y en Estados Unidos y en Canadá y Brasil, y todavía estamos en una crisis epistémica, estamos en una crisis científica. Todavía no hemos logrado mucho, se ha logrado mucho, pero no tanto. Vamos a ponerlo así. Aquí en República Dominicana, como tú comprenderás, estamos en pañales. El año pasado, fue la primera vez, después que yo tengo 15 años hablando de psiquiatría de precisión, que un laboratorio dominicano, el laboratorio Dumont, hay que decirlo, nos trajo a la persona, a la autoridad mundial más importante de psiquiatría de precisión, que justamente es un español catalán, Eduardo Vieta, y yo junto con él, representando yo la parte dominicana, yo hablé del litio de precisión, él habló de la psiquiatría de precisión. La primera, 15 años yo dando conferencias sobre, señores, tenemos que cambiar, el mundo viene la psiquiatría de precisión, hay que tener otro tipo de abordaje en el momento de hacer los diagnósticos psiquiátricos, hay que ser un poquito más preciso, hay que abrir los espectros. Ya no es... Oye, el trastorno bipolar era lo que antes se llamaba maníaco depresivo. Duró 30 años para que el psiquiatra entendiera que, no era, que ya no se llama maníaco depresivo, se llamaba trastorno bipolar. Imagínate ahora cuánto va a costar de trastorno bipolar a espectro bipolar. Ya no le llamamos Asperger, ya le llamamos espectro autista 1, 2, 3. Espectro depresivo, espectro ansioso. Ah, fulano tiene ansiedad. ¿Qué tipo de ansiedad? ¿Qué es lo que pasa? Si es una fobia social, si es una ansiedad generalizada, ¿a qué le tiene ansiedad? ¿Cómo reacciona a diferentes tests? Porque tú puedes tener un ansioso que yo le doy un medicamento y reacciona diferente al otro. Lo que pasa es que ese ansioso tiene una parte emocional muy fuerte y el otro tiene un afecto completamente inexistente. No se le puede dar el mismo medicamento, aunque sean los dos el mismo nombre. La misma el mismo nombre. patología. Entonces estamos ahí, estamos bregando con eso. Mira, Héctor, yo creo que no corresponde la pausa ahora, pero voy a dejarte una pregunta que debe estársela haciendo todo el que está viendo Panorama. ¿Qué se produce en ese cerebro para que ese joven, Jan Pumarol, desate esta persecución a todo su entorno agrediéndolo? ¿Qué se produce en ese cerebro que genera esta disonancia? No es una disonancia cognitiva. No es una disonancia. No, porque la disonancia cognitiva de Festinger se da en un patrón consciente. Ok. Bueno, pues tú lo explicarás después de la pausa.